Si cada vez acumulas más grasa abdominal aunque intentas cuidarte. Si duermes 8 horas pero te levantas agotado. Si tienes antojos intensos de azúcar por la tarde. Si te sientes ansioso, irritable o mentalmente agotado sin una razón clara. Podrías estar enfrentando un problema del que hoy se habla mucho, pero pocas personas entienden de verdad: un desbalance en el cortisol. Y aquí hay algo importante que aclarar desde el inicio. El cortisol no es una hormona mala. No está diseñada para destruirte, no es el enemigo. De hecho, sin cortisol no podrías sobrevivir. El problema no es tener cortisol. El problema es vivir en un estado donde tu cuerpo cree que está en peligro todo el tiempo. Porque el cortisol es, en esencia, una hormona de supervivencia. Fue diseñado para ayudarte a reaccionar cuando tu vida está en riesgo. Si un ser humano primitivo veía un depredador, su cuerpo liberaba cortisol para movilizar energía, aumentar la frecuencia cardíaca, elevar la glucosa en sangre y prepararlo para luchar o huir. Ese mecanismo salvó vidas durante miles de años. Pero hoy, tu cuerpo activa exactamente la misma respuesta. No cuando huyes de un depredador, sino cuando vas tarde al trabajo, tienes problemas financieros, duermes 5 horas, te tomas 3 cafés al día, comes mal, no descansas, vives hiperestimulado por notificaciones y tu mente nunca se apaga. Tu biología no distingue bien entre una amenaza física inmediata y un estrés psicológico persistente. Para tu cuerpo, una junta laboral tensa, una deuda, un conflicto familiar o dormir 3 noches seguidas mal pueden activar las mismas vías hormonales de supervivencia. Y ahí comienza el problema, porque el cortisol fue diseñado para elevarse por periodos cortos, no para mantenerse elevado de manera crónica. Cuando eso ocurre, deja de ser una herramienta de supervivencia y comienza a convertirse en una fuente de desgaste metabólico, hormonal y mental. Muchas personas viven años enteros en ese estado sin saberlo. Creen que simplemente están cansadas, que les falta motivación, que ya envejecieron, que tienen mala genética, que su metabolismo se arruinó. Pero en realidad, su cuerpo lleva demasiado tiempo funcionando en modo alerta. Para entender cómo esto afecta a tu salud, primero necesitas saber cómo debería funcionar el cortisol en condiciones normales. Tu cuerpo produce cortisol siguiendo un ritmo biológico muy preciso. Normalmente, el cortisol aumenta por la mañana, poco antes de despertar. Eso ayuda a activarte, elevar tu energía y prepararte para iniciar el día. Después, poco a poco, debería disminuir conforme pasan las horas. Y en la noche debería encontrarse en niveles bajos, permitiendo que tu cerebro entre en modo descanso y facilitando el sueño profundo. Ese es el patrón saludable: cortisol alto en la mañana, cortisol bajo en la noche. Pero cuando una persona vive bajo estrés crónico, ese ritmo puede alterarse, y entonces empiezan a aparecer patrones muy característicos. Personas que despiertan agotadas, pero en la noche no pueden dormir. Personas sin energía por la mañana, pero con ansiedad mental a las 11 de la noche. Personas que dependen del café para arrancar, y aún así se sienten exhaustas. Esto ocurre porque su señal hormonal ya no está sincronizada adecuadamente. Ahora bien, es importante decir algo con responsabilidad médica. No toda fatiga significa cortisol alto. No toda ansiedad es hormonal. No todo aumento de peso se explica por estrés. Pero sí es cierto que un estado prolongado de hiperactivación fisiológica puede contribuir enormemente a muchos síntomas que hoy millones de personas normalizan. Y el problema es que lo normalizan tanto que terminan adaptándose a sentirse mal. Se acostumbran a vivir cansados, se acostumbran a vivir inflamados, se acostumbran a vivir irritables, se acostumbran a pensar que así es la adultez. No lo es. Sentirte drenado todos los días no debería ser tu normal. En este video te voy a explicar exactamente cómo el cortisol elevado puede afectar tu cuerpo. ¿Qué señales pueden sugerir que tu sistema de estrés está sobrecargado? ¿Qué hábitos cotidianos lo empeoran sin que te des cuenta? Y lo más importante, ¿cómo empezar a corregirlo de manera realista y basada en fisiología, no en hacks absurdos de internet? Porque no necesitas 20 suplementos, no necesitas rituales imposibles a las 5 de la mañana, no necesitas vivir como influencer de bienestar. Necesitas entender qué está pasando dentro de tu cuerpo. Y una vez que entiendes eso, empiezas a recuperar control. ¿Cómo el cortisol elevado empieza a dañar tu cuerpo? Ahora que entiendes qué es el cortisol y por qué no es una hormona mala en sí misma, tenemos que hablar de lo que sucede cuando permanece elevado más tiempo del que debería. Porque el daño del cortisol crónicamente alto no suele sentirse de golpe. No es algo que un día aparece de forma dramática. Es silencioso, gradual, acumulativo. Va alterando funciones pequeñas de tu cuerpo hasta que, meses o años después, te das cuenta de que ya no te sientes como antes. Uno de los primeros sistemas que suele verse afectado es tu metabolismo. Cuando el cuerpo percibe estrés, interpreta que necesita energía disponible de inmediato.
Y para lograrlo, el cortisol ayuda a elevar la glucosa en sangre. Eso tiene sentido en una situación aguda. Si necesitas correr, pelear o reaccionar rápido, tu cuerpo debe tener combustible circulando. Pero cuando ese estímulo ocurre todos los días, varias veces al día, durante meses o años, tu cuerpo pasa demasiado tiempo con señales que favorecen glucosa elevada. Y eventualmente tus células empiezan a responder peor a la insulina. En otras palabras, el estrés crónico puede contribuir a la resistencia a la insulina. Y cuando eso ocurre, el cuerpo entra en un círculo vicioso. Hay más dificultad para utilizar energía adecuadamente, más antojos de azúcar, más hambre, más almacenamiento de grasa, más fatiga, más inflamación. Muchas personas creen que su problema es simplemente falta de disciplina, que no bajan de peso porque no se esfuerzan suficiente. Pero a veces están intentando perder grasa mientras su fisiología está enviando señales constantes de conservación energética. Y eso nos lleva a otro efecto muy característico del cortisol elevado, la acumulación de grasa abdominal. No toda grasa abdominal se explica por cortisol, pero niveles elevados sostenidos pueden favorecer que el cuerpo almacene energía, especialmente en la región visceral, es decir, la grasa alrededor de órganos abdominales. Esa grasa no es solo un tema estético, es metabólicamente activa. Se asocia con mayor riesgo cardiovascular, inflamación sistémica, síndrome metabólico y alteraciones hormonales. Por eso hay personas que dicen, no entiendo, antes comía igual y no tenía este abdomen. A veces la respuesta no está únicamente en calorías, está en un contexto hormonal y fisiológico completamente distinto. Pero el cortisol no solo afecta el metabolismo, también impacta directamente tu masa muscular. Cuando el cuerpo vive en modo supervivencia, prioriza tener energía disponible. Y una de las formas en que obtiene esa energía es favoreciendo procesos catabólicos. En términos simples, el cuerpo puede empezar a degradar tejido muscular con más facilidad para obtener sustratos energéticos. Eso significa que una persona bajo estrés crónico puede notar más dificultad para ganar músculo, más facilidad para perder fuerza, recuperación más lenta del ejercicio, y una composición corporal que empeora aunque su peso no cambie mucho. Ahora hablemos del cerebro, porque quizá uno de los efectos más subestimados del cortisol elevado es el impacto mental. Cuando el sistema de estrés está hiperactivado demasiado tiempo, muchas personas desarrollan dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes, niebla mental, sensación de saturación constante y menor tolerancia emocional. No porque estén fallando, no porque sean débiles, sino porque su sistema nervioso lleva demasiado tiempo en sobrecarga. Tu cerebro no funciona igual cuando vive constantemente en estado de alerta. Y finalmente llegamos a uno de los efectos más paradójicos, el sueño. La mayoría de las personas piensan que estar exhaustos debería hacerlas dormir mejor. Pero con cortisol alterado suele pasar lo contrario. El cuerpo está cansado, pero el cerebro no logra apagarse. Te acuestas agotado y justo cuando tu cabeza toca la almohada empiezan los pensamientos. Recuerdas pendientes, repasas conversaciones, piensas en problemas futuros. Sientes el cuerpo cansado pero la mente acelerada. O peor aún, logras dormir, pero te despiertas a mitad de la noche y ya no puedes volver a descansar bien. Eso sucede porque un sistema de estrés hiperactivado interfiere con la capacidad de entrar y mantener sueño profundo. Y sin sueño profundo, tu recuperación hormonal empeora, tu apetito aumenta, tu sensibilidad a la insulina empeora, tu regulación emocional disminuye y tu cortisol puede alterarse todavía más. Es un círculo que se retroalimenta. Estrés produce mal sueño empeora cortisol. Cortisol alterado empeora metabolismo. Metabolismo alterado aumenta fatiga. Fatiga reduce tolerancia al estrés. Y muchas personas quedan atrapadas ahí durante años sin entender por qué cada vez se sienten peor. Lo más peligroso es que como este deterioro ocurre lentamente, la gente se adapta. Piensan que es normal necesitar café para funcionar. Piensan que es normal sentirse agotados desde los 30. Piensan que es normal vivir inflamados, ansiosos y sin energía. No lo es. Tu cuerpo no fue diseñado para vivir permanentemente en emergencia. Y cuando lo obligas a hacerlo durante demasiado tiempo, empieza a cobrar factura. Ahora bien, una de las preguntas más comunes cuando se habla de cortisol es, ¿cómo sé si mi cortisol está alto? Y aquí hay que ser muy claros. No existe una lista de síntomas que por sí sola confirme un diagnóstico. El cortisol puede evaluarse de distintas maneras dependiendo del contexto clínico y muchos síntomas pueden tener múltiples causas. Pero dicho eso, sí existen patrones muy frecuentes en personas cuyo sistema de estrés lleva demasiado tiempo sobrecargado. Uno de los más comunes es el cansancio matutino desproporcionado. No estamos hablando de simple flojera para levantarte.
Estamos hablando de esa sensación de abrir los ojos y sentir que podrías dormir otras 5 horas. Como si el descanso nunca hubiera sido suficiente, como si tu cuerpo despertara ya agotado. Muchas personas viven así todos los días y creen que es normal, no lo es. Otro signo frecuente es la dependencia progresiva a estimulantes. Personas que antes podían arrancar el día sin problema y ahora necesitan café para sentirse humanas. Primero una taza, luego 2, luego 3. Luego bebidas energéticas, luego preentrenos, y aún así, siguen cansadas. Eso no significa automáticamente que el café sea el enemigo. Significa que algo en el sistema de energía basal no está funcionando como debería. Otro patrón clásico son los antojos intensos de azúcar o carbohidratos rápidos, especialmente por la tarde o noche. Muchas personas creen que esos antojos son pura falta de voluntad, pero en muchos casos son la combinación de fatiga acumulada, mala regulación glucémica, sueño deficiente, estrés sostenido y alteraciones hormonales compensatorias. Tu cuerpo no solo pide azúcar por antojo emocional, a veces la pide porque percibe déficit energético funcional. Otro signo extremadamente frecuente es la grasa abdominal resistente. Personas que dicen, bajo de peso en otras zonas, pero el abdomen no cambia. O, antes no acumulaba grasa aquí y ahora sí. No siempre es cortisol, pero cuando ese hallazgo se acompaña de estrés, mal sueño, ansiedad, fatiga y antojos, debe hacerte pensar en un problema sistémico más amplio. También aparece algo que muchos describen como mente saturada. No necesariamente tristeza, no necesariamente depresión. Más bien, sensación de estar mentalmente sobrecargado, de no poder pensar claro, de perder paciencia con facilidad, de reaccionar exageradamente a problemas pequeños, de sentir que cualquier pendiente adicional te rebasa. Eso ocurre porque un cerebro en hiperalerta pierde capacidad de regulación fina, y entonces el umbral de tolerancia emocional disminuye. Lo que antes manejabas bien ahora te sobrepasa. Otra señal importante son los despertares nocturnos inexplicables. Particularmente personas que se duermen bien, pero despiertan entre 2 y 4 de la mañana, con mente activa, a veces con sensación de alerta o ansiedad, y luego tardan mucho en volver a dormir. Ese patrón puede aparecer cuando el sistema de activación fisiológica no desciende adecuadamente durante la noche. También puede presentarse disminución de la libido, y esto es algo que mucha gente no relaciona con estrés, pero tiene lógica fisiológica. Cuando tu cuerpo percibe supervivencia amenazada de forma crónica, no prioriza reproducción, no prioriza placer, no prioriza deseo sexual, prioriza sobrevivir. Y por eso el estrés prolongado puede afectar deseo, desempeño y satisfacción sexual. Finalmente, uno de los signos más ignorados es que las personas dejan de disfrutar descansar. Incluso cuando tienen tiempo libre, no logran relajarse, se sienten culpables si no producen, ansiosos si no están haciendo algo, inquietos si intentan simplemente descansar. Como si su sistema nervioso hubiera olvidado cómo sentirse seguro en reposo. Ese punto es más profundo de lo que parece, porque cuando alguien ya no puede descansar aunque tenga oportunidad de hacerlo, muchas veces no tiene solo un problema de agenda, tiene un sistema de estrés cronificado. Y aquí viene algo importante, no necesitas tener todos estos síntomas, ni necesitas vivir al extremo para que tu cuerpo empiece a resentirlo. A veces basta con una combinación sostenida de trabajo demandante, mal sueño, poco movimiento, exceso de cafeína, mala alimentación, estrés emocional no procesado y 0 espacios reales de recuperación. Eso, mantenido el tiempo suficiente, puede alterar profundamente cómo te sientes, aunque por fuera tu vida parezca normal. Y lo peor es que muchas personas buscan resolver estos síntomas con más presión, más café, más disciplina, más restricción, más trabajo, más entrenamiento. Intentan salir del agotamiento empujando todavía más. Pero no puedes resolver un sistema sobrecargado simplemente exigiéndole más. Primero necesitas entender qué lo está manteniendo atrapado ahí. Hábitos cotidianos que disparan tu cortisol sin que lo notes. Muchas personas viven con el sistema de estrés completamente sobrecargado, sin darse cuenta de que no es un solo gran problema el que las tiene así, sino la suma de pequeños hábitos diarios que su cuerpo interpreta como agresiones repetidas. Porque el cortisol rara vez se eleva de forma crónica por un único factor aislado. Normalmente se eleva por acumulación. Pequeñas cargas, pequeños estímulos, pequeños errores sostenidos. Y el primero de ellos es uno de los más comunes y más subestimados: dormir menos de lo que tu cuerpo necesita. No hablamos solo de dormir 3 horas. Incluso dormir 6 horas de manera crónica puede alterar profundamente tu fisiología. Porque dormir no es simplemente apagar el cuerpo. Mientras duermes, tu organismo regula hormonas, repara tejidos, consolida memoria, equilibra neurotransmisores y reinicia múltiples sistemas biológicos.
Cuando privas a tu cuerpo de ese proceso una y otra vez, no solo te sientes cansado, tu cuerpo entra en estado de compensación, y ese estado favorece más estrés fisiológico, más apetito, más inflamación y peor regulación hormonal. El segundo factor es algo que muchos hacen pensando que es saludable: sobreexigirse físicamente cuando ya están exhaustos. Ejercicio es excelente para la salud, pero el ejercicio también es estrés fisiológico. Estrés positivo cuando se dosifica bien, estrés perjudicial cuando se acumula sobre un cuerpo ya agotado. Hay personas que duermen mal, comen poco, viven ansiosas, trabajan demasiado y además hacen entrenamientos intensos diarios pensando que eso va a arreglar todo. Pero a veces solo están sumando otra carga más a un sistema ya saturado. Más no siempre es mejor. El tercer factor es el uso excesivo de cafeína como parche funcional. El problema no es el café en sí. El problema es cuando el café deja de ser una preferencia y se convierte en un requisito para funcionar. Cuando una persona necesita estimulantes solo para alcanzar un nivel básico de energía, eso no habla de productividad. Habla de fatiga compensada. Y si además consume cafeína tarde en el día, aunque sienta que ya no le afecta, muchas veces sigue afectando calidad de sueño, aunque no impida conciliarlo. El cuarto factor es comer de manera caótica, saltarse comidas constantemente, pasar demasiadas horas sin comer, hacer dietas extremadamente restrictivas, tener ciclos de restricción y atracón. Todo eso puede representar señales de estrés metabólico para el cuerpo, porque cuando tu organismo percibe que la energía disponible es impredecible o insuficiente, activa mecanismos de conservación. Y una persona ya estresada difícilmente responde bien a más agresión metabólica. Otro disparador moderno enorme es la hiperestimulación constante. Pantallas, notificaciones, mensajes, redes sociales, contenido rápido, información sin pausa. Muchas personas nunca están verdaderamente en reposo. Incluso cuando descansan, siguen hiperestimulando su cerebro. Cambian trabajo por scroll, cambian estrés laboral por dopamina digital. Pero estimulación no es recuperación. Tu sistema nervioso no interpreta eso como descanso real. También está el problema de la falta de exposición a ritmos biológicos saludables. Poca luz solar matutina, mucho tiempo en interiores, pantallas brillantes por la noche, horarios de sueño variables, comidas desordenadas. Tu cuerpo necesita señales consistentes para regular sus ritmos hormonales. Cuando todo en tu día es errático, tu fisiología también empieza a hacerlo. Y finalmente, uno de los factores más ignorados, el estrés emocional no procesado. No todo estrés viene de agenda llena, a veces viene de conflictos no resueltos, relaciones desgastantes, duelo no elaborado, ansiedad persistente, perfeccionismo extremo o vivir en modo supervivencia emocional. Puedes tener una agenda vacía y seguir completamente saturado por dentro, porque el cuerpo no mide el estrés solo por cantidad de tareas, lo mide por percepción de amenaza. Y si tu sistema interpreta constantemente que algo no está bien, que no estás seguro, que debes mantenerte alerta, seguirá actuando en consecuencia. Aquí está la realidad incómoda. Muchas personas no tienen un problema aislado de cortisol. Tienen un estilo de vida completo que mantiene activado su sistema de estrés desde que despiertan hasta que se duermen. Y mientras eso no cambie, ningún suplemento, ningún hack viral, ninguna bebida milagrosa va a arreglar el problema de fondo, porque no puedes suplementar una vida fisiológicamente desregulada. ¿Cómo empezar a bajar el cortisol de verdad? Una vez que entiendes que el problema no suele ser una hormona aislada, sino un sistema completo viviendo en sobrecarga, la siguiente pregunta lógica es, entonces, ¿cómo lo corrijo? Y aquí quiero ser muy claro, bajar el cortisol no significa eliminar el estrés de tu vida. Eso es imposible. No existe una vida sin estrés. El objetivo real es ayudar a tu cuerpo a tolerar mejor el estrés y recuperar su capacidad de volver al equilibrio después de activarse. En otras palabras, no se trata de vivir sin demandas. Se trata de dejar de vivir permanentemente en emergencia. El primer paso, y probablemente el más poderoso, es mejorar tu sueño. No hay estrategia hormonal más importante que dormir mejor de forma consistente. Porque mientras duermes adecuadamente, tu cuerpo regula inflamación, recupera neurotransmisores, equilibra apetito, mejora sensibilidad a la insulina y ayuda a normalizar múltiples ritmos hormonales. Ahora bien, dormir mejor no significa solo intentar acostarte temprano. Significa crear condiciones reales para sueño reparador. Eso incluye mantener horarios relativamente consistentes, disminuir exposición a pantallas brillantes antes de dormir, reducir cafeína si está interfiriendo, evitar cenas extremadamente pesadas justo antes de acostarte y entender que el descanso empieza mucho antes de tocar la cama. El segundo paso es recuperar señales biológicas normales por la mañana. Tu cuerpo necesita saber cuándo inicia el día, y una de las mejores maneras de lograrlo es exponerte a luz natural temprano.
Salir unos minutos al exterior por la mañana ayuda a sincronizar ritmos circadianos, mejorar señal de activación matutina y favorecer una caída más adecuada del cortisol hacia la noche. Parece demasiado simple para importar, pero fisiológicamente importa mucho. El tercer punto es dejar de castigar a un cuerpo agotado. Muchas personas bajo estrés crónico intentan compensarlo con más autoexigencia, más entrenamiento, más restricción alimentaria, más productividad, más presión. Pero un cuerpo sobrecargado no siempre necesita más disciplina. A veces necesita recuperación. Eso no significa volverte sedentario, no significa abandonar metas. Significa ajustar la dosis de estrés que tu cuerpo puede tolerar. Hay temporadas donde caminar más puede ser mejor estrategia fisiológica que seguir empujando entrenamientos de alta intensidad diarios. Hay temporadas donde dormir una hora extra te aporta más salud metabólica que añadir otra rutina extrema. El cuarto punto es estabilizar tu alimentación, no desde obsesión sino desde consistencia. Un cuerpo sometido a restricción severa, saltos alimentarios caóticos, atracones repetidos o grandes fluctuaciones energéticas vive en mayor inestabilidad fisiológica. Comer de forma más estructurada, con suficiente proteína, fibra, micronutrientes y energía acorde a tus necesidades puede ayudar mucho más de lo que la gente cree a estabilizar energía y reducir señales de estrés interno. El quinto punto es aprender a generar pausas reales de regulación. Y esto es donde muchos fallan, porque creen que descansar es simplemente dejar de trabajar. Pero no todo tiempo libre regula. Ver redes sociales por 2 horas no necesariamente relaja tu sistema nervioso. Responder mensajes acostado no necesariamente te recupera. Tu cuerpo necesita momentos donde genuinamente percibas seguridad y desaceleración. Eso puede ser caminar sin estímulos, respiración consciente, meditación, tiempo en silencio, conversaciones significativas, naturaleza, lectura tranquila, espacios sin demanda. No porque sean mágicos, sino porque ayudan a enseñarle a tu sistema que no todo momento requiere alerta. Y por último, necesitas aceptar una verdad incómoda. Hay personas que no mejoran hasta que cambian el contexto que las está enfermando. Porque si el origen principal de tu sobrecarga es una relación destructiva, un trabajo insostenible, una dinámica de vida incompatible con tu salud, ninguna técnica de respiración va a compensarlo por completo. Regular tu cortisol no siempre significa añadir hábitos. A veces significa remover lo que te mantiene en supervivencia. Y eso puede ser mucho más difícil, pero también mucho más transformador. Porque al final del día tu cuerpo no está intentando sabotearte, está reaccionando a las condiciones en las que lo has obligado a vivir. Ahora bien, después de escuchar todo esto, hay algo muy importante que debo decirte. Aunque el estrés crónico y la desregulación del sistema de alerta pueden explicar muchos síntomas, no todo se debe asumir como cortisol. Y aquí es donde muchas personas cometen un error serio. Se autodiagnostican por internet. Asumen que todo lo que sienten es estrés y retrasan la búsqueda de atención médica, cuando en realidad puede haber otro problema de fondo. Porque fatiga, aumento de peso, ansiedad, insomnio, niebla mental y baja energía también pueden aparecer en muchas otras condiciones. Por ejemplo, trastornos tiroideos, anemia, apnea del sueño, deficiencias nutricionales, resistencia a la insulina avanzada, depresión, trastornos de ansiedad, efectos secundarios de medicamentos e incluso enfermedades endocrinológicas específicas. Entonces, ¿cuándo vale la pena buscar evaluación médica? Primero, cuando los síntomas son persistentes y están afectando tu funcionalidad diaria. No hablamos de una mala semana, no hablamos de una temporada difícil, hablamos de meses sintiéndote mal, meses de fatiga constante, meses de sueño no reparador, meses de deterioro progresivo. Segundo, cuando los síntomas son desproporcionados respecto al nivel de estrés percibido. Porque sí, una temporada muy demandante puede cansarte, eso es esperable. Pero si tu nivel de agotamiento, ansiedad o deterioro físico parece mucho mayor de lo razonable para tu contexto actual, hay que investigar más. Tercero, cuando aparecen signos de alarma adicionales como pérdida de peso inexplicable, debilidad marcada, hipertensión difícil de controlar, alteraciones menstruales importantes, cambios físicos llamativos, palpitaciones frecuentes, somnolencia excesiva o empeoramiento progresivo pese a intentar mejorar hábitos. En esos casos no basta con asumir que es el estrés. Y aquí también vale la pena decir algo. No necesitas pedir prueba de cortisol automáticamente, solo porque viste contenido sobre cortisol en Internet. La evaluación médica adecuada no consiste en pedir laboratorios al azar. Consiste en analizar síntomas, contexto clínico, exploración física y determinar qué estudios realmente tienen sentido. Porque muchas personas buscan una explicación simple. Solo quiero saber si tengo el cortisol alto.
Pero la medicina real no funciona así. Tu cuerpo no es una sola cifra de laboratorio. El punto no es perseguir un número aislado, es entender el cuadro completo. Además, incluso si el problema principal sí fuera una sobrecarga del sistema de estrés, tener acompañamiento profesional puede ayudarte a distinguir entre estrés funcional, agotamiento, ansiedad, trastornos del sueño, depresión, síndrome metabólico u otras causas coexistentes. Lo importante es esto: no normalices sentirte mal de manera crónica. No normalices vivir agotado, no normalices vivir irritado. No normalices depender de estimulantes para existir. No normalices no reconocerte en cómo te sientes. Porque adaptarte al malestar no significa que sea normal. Y muchas veces el primer paso para mejorar es dejar de minimizar lo que tu cuerpo lleva tiempo intentando decirte. Si hay una idea con la que quiero que te quedes después de este video, es esta. Tu cuerpo no te está traicionando, no está fallando, no está roto, no está saboteándote. Si te sientes cansado, ansioso, inflamado, sin energía, sin motivación, sin claridad mental, muchas veces tu cuerpo no está actuando en tu contra, está reaccionando exactamente como fue diseñado para reaccionar ante un entorno que percibe como amenaza constante. El problema es que muchas personas interpretan esos síntomas como debilidad. Piensan, me falta disciplina, estoy siendo flojo, antes aguantaba más, algo está mal conmigo. Y entonces responden de la peor manera posible, se exigen más, se culpan más, se castigan más, intentan compensar agotamiento con presión, pero no puedes salir del modo supervivencia, castigando más a un sistema ya agotado. A veces el verdadero cambio no empieza con más disciplina, empieza con conciencia, con darte cuenta de que la manera en que estás viviendo ya no es sostenible para tu cuerpo, de que el cansancio constante no debería ser normal, de que dormir y seguir agotado no debería ser normal, de que vivir en ansiedad permanente no debería ser normal, de que depender de estimulantes para funcionar no debería ser normal. La salud no se pierde de golpe. Rara vez una persona pasa de estar perfectamente bien a sentirse devastada en un solo día. Normalmente se pierde poco a poco, con noches mal dormidas acumuladas, con estrés no procesado acumulado, con malos hábitos repetidos, con señales ignoradas durante demasiado tiempo. Y de la misma forma, la recuperación tampoco suele ocurrir de golpe. No recuperas equilibrio en una noche, no reparas meses o años de sobrecarga en una semana, pero sí puedes empezar a cambiar dirección, con mejores decisiones, con más conciencia corporal, con más respeto por tus límites fisiológicos, con menos glorificación del agotamiento, con más intención en cómo vives, porque al final, la mayoría de las personas no necesitan volverse perfectas, solo necesitan dejar de vivir como si su cuerpo fuera una máquina infinita, porque no lo es. Tu cuerpo tiene límites, necesidades, ritmos y consecuencias. Escucharlo antes de que te obligue a detenerte siempre será mejor que ignorarlo hasta colapsar. Así que si te identificaste con muchas de las cosas de este video, no tomes eso como motivo de miedo. Tómalo como una invitación a prestar atención, a ajustar, a cuidarte mejor, a dejar de normalizar el agotamiento, porque vivir cansado todo el tiempo no debería ser el precio de estar vivo. Si este video te ayudó a entender mejor lo que podría estar pasando en tu cuerpo, suscríbete porque en este canal hablamos de salud con profundidad real, sin simplificaciones absurdas ni consejos milagro de internet. Y si conoces a alguien que vive cansado, estresado o sintiendo que su cuerpo ya no responde como antes, compártele este video. A veces entender lo que está pasando es el primer paso para empezar a mejorar.